Bueno, en este segundo trimestre, la clase número 1 trata de resolver algunas inquietudes con respecto a los errores que tuvieron frente a problemas del examen final del primer trimestre, sobre todo enfocado a ejercicios de circuitos electrónicos. En otras palabras, vamos a aprender de los errores. El objetivo de la clase, entonces, como aprecian, aprender tomando como directriz los resultados con mayor porcentaje de error obtenidos en el examen final del primer trimestre 2021, escuchar la explicación de la clase en video como un recurso multimedia de aprendizaje referente a la solución del examen y desarrollar la tarea del segundo trimestre que aquí se presenta, cuyo tema precisamente es el análisis y solución de ejercicios similares a los explicados en esta clase para aprender del error. Iniciamos entonces con la pregunta 12. Una pregunta igual puede ser pregunta 12, pregunta 11 o 10. Aquí no importa el número. Lo que interesa es una pregunta que hace referencia a un circuito de resistencia y un LED. Sea que les haya tocado desarrollar este tipo de ejercicio o sea que no, aprendamos a solucionarlo. Dice que en la simulación de puesta a prueba LED, esta es una puesta a prueba del LED, acá tenemos el LED, lo estoy señalando, se aprecia que hay una diferencia de potencial. Observen, hay un voltaje de 0 a 5 voltios, un voltaje de bus a bus. Aquí este bus inferior debe ir en color negro, ¿no? Bueno, de bus a bus tenemos 5 voltios, una diferencia de potencial, y se conecta un LED que por teoría pues vamos a asumir que tiene un voltaje de disparo de 1.7 voltios. Entonces ya sabemos que por teoría él va a mantener 1.7 voltios acá. Es un semiconductor, por lo tanto este LED mantiene ese voltaje. La pregunta es si el voltaje que debe asumir el resistor es de 3.3 voltios, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el nuevo voltaje si se incrementan 3.3 voltios la diferencia de potencial? Entonces, al incrementar 3.3 voltios este voltaje, pues ya no serán 5 voltios, sino serán ¿cuánto? Entonces tendríamos que, bueno, acá tendríamos la situación de que el LED tiene un voltaje de disparo de 1.7, el resistor tendrá el restante, que sería 5 de bus a bus, quitándole lo que toma el LED. Entonces daría 5 menos 1.7, 3.3. Eso es lo que tendría el resistor y es lo que nos dice aquí en la parte superior el ejercicio. Pero entonces dice, si incrementamos 3.3 voltios la fuente, ¿qué significa eso? Pues que vamos a sumarle 3.3 voltios más a esos 5 voltios, o sea que ya la fuente no es de 5, sino de 8.3 voltios. Entonces me están diciendo, si ahora es de 8.3 voltios la fuente, el valor del voltaje de bus a bus, ¿qué valor de voltaje tomaría el resistor? Entonces, ¿cómo se desarrollaría eso? Pues simplemente similar al anterior. El voltaje que hay en el resistor ahora será lo que hay de bus a bus, que sería 8.3, restándole lo que toma el LED, que siempre será, en este caso, 1.7, que es constante. Esa diferencia nos da 6.6 voltios y esta sería la solución a ese ejercicio. Muy bien. Hay otra pregunta, que puede ser ese número o cualquier otra. Me interesa es el enunciado. Dice, para el mismo circuito anterior, si se mantiene una diferencia de potencial de 5, observen que son los 5 voltios de bus a bus, pero el LED ahora lo que hace es polarizarse en inverso, o sea, lo conectamos al contrario. Observen la
la primera conexión. El terminal positivo va hacia lo más positivo y el terminal negativo va hacia lo más negativo. Esta es una polarización en directo. Mientras que ahora lo que me están diciendo es que lo polaricen inverso. Entonces le damos la vuelta al LED y el terminal negativo va hacia lo más positivo y el terminal positivo va hacia lo más negativo. Cuando está polarizado en inverso, él se comporta, como es un semiconductor, él se comporta como un circuito abierto. Es decir, no deja pasar corriente de bus a través del resistor y a través del componente. Si eso es así, él tendría ya una resistencia demasiado alta, tan alta que se comporta como un circuito abierto. Esa es la característica del LED. Entonces me están diciendo, si eso sucede, entonces teóricamente, ¿qué podemos deducir de todo eso? Entonces el análisis viene siendo de la siguiente manera. El LED prácticamente lo tenemos acá, pero como la resistencia es demasiado alta cuando se polariza en inverso, se comporta como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, pues no deja pasar corriente. O sea que hay una diferencia de potencial de bus a bus de 5 voltios. Esa sí siempre va a existir, pero corriente eléctrica no, puesto que aquí el circuito está abierto. Debido precisamente por lo que le estamos diciendo que el LED está en inverso. Esto es lo que uno debe analizar. Entonces, no hay corriente ni por el resistor y no hay corriente a través del LED. Por eso aparece 0 miliamperios, la intensidad de corriente para ese circuito en el resistor, y 0 miliamperios la intensidad de corriente. Quiere decir que no hay circulación de electrones de bus a través del circuito. Pero voltaje, miremos. Si no hay corriente a través de este resistor, pues obviamente no va a haber voltaje. Pero entonces, ¿dónde está este voltaje de bus a bus de 5 voltios? Pues el voltaje de bus a bus, esto es voltaje de bus a bus que hay de 5 voltios acá suministrándose, en alguna parte debe estar. ¿En dónde lo tenemos? Pues es el mismo voltaje que hay desde el terminal del LED, el negativo, al terminal positivo del LED. Aquí tenemos el LED que se está comportando como un circuito abierto. ¿Y qué voltaje tenemos de aquí a aquí? Pues si usted aprecia, este punto a donde está conectado al bus, a lo más alto, y este a donde está conectado a lo más bajo. ¿Y cuánto hay de bus a bus? 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando está polarizado en inverso, el LED asume el voltaje de la fuente. Ya no son los 1.7 voltios de disparo, que eso sucede es cuando está polarizado en directo, sino que cuando está en inverso, asume el voltaje, asume el LED, toma o asume el voltaje que hay en la fuente. Muy bien, esa sería la situación para ese tipo de ejercicio. Entonces aquí ya está la conclusión. Si el LED está polarizado en inverso, observe que está en inverso, no hay corriente en el resistor, no hay voltaje en el resistor, pero sí hay voltaje en el LED. ¿Qué voltaje hay? Pues el que hay de bus a bus en el montaje general, y obviamente no hay corriente en el circuito. Si no hay corriente acá, pues mucho menos hay corriente en este componente. Muy bien. Hay otro ejercicio en donde preguntan, no importa acá el número, en donde nos están diciendo que cómo encontramos la corriente, la intensidad de corriente en este circuito. Entonces observen que hay 5 voltios de bus a bus. El resistor ya sabemos que cuánto toma, sabiendo que el LED se dispara en 1.7, pues el resistor tomará lo que le hace falta a 1.7 para llegar a 5. Ese dato pues ya lo conocemos, ese dato sabemos que es de cuánto, de 3.3. Claro, ¿cuánto es 3.3 más cuánto es 3.3 voltios más 1.7 voltios? Pues 5. Ya lo habíamos visto en un ejercicio anterior. Lo que pasa es que aquí nos están preguntando es el valor de la corriente eléctrica que está circulando a través del circuito. ¿Hay corriente eléctrica? Pues claro, porque el LED está polarizado en directo y esa corriente hace que el LED dispare, o sea que alumbre, ilumine. Bueno, ¿cómo encontramos la corriente en el resistor? ¿Esto cómo se lee? I es corriente, intensidad de corriente. ¿En dónde? ¿En dónde la vamos a encontrar? En el resistor. ¿En cuál resistor? En R1. Acá. ¿Qué corriente está atravesando aquí el resistor? Entonces aplicamos la ley de Ohm, que es una división, o sea un cociente
entre el voltaje que hay en el resistor, o sea, la fuerza que hay acá, dividido su resistencia eléctrica. Eso es lo que me está diciendo aquí la ley de Ohm. Siempre se aplica así la fórmula. Entonces la corriente en R1, ¿qué será? Voltaje en R1. ¿Cuál es la fuerza que hay en R1? Acabamos de decir que era lo que le falta a 1.7 para llegar a 5. ¿Cuánto le falta? 3.3. Entonces el voltaje que hay en R1 es 3.3 dividido R1. ¿Y quién es R1? Pues acá me está diciendo que cambie el resistor de 1K por 330. Entonces, si se cambia el resistor de 1K por uno de 330, pues sería 3.3 voltios dividido 330. ¿Cuánto nos da eso? Esa división, si usted divide eso, pues da pequeñita, da 0.010 amperios. Recuerden que voltaje sobre ohmios nos genera amperios. Esa es la unidad de medida de la corriente. Así como la unidad de resistencia son los ohmios, la resistencia se mide en ohmios, el voltaje se mide en voltios, pues la corriente se mide en amperios. Usted también puede expresar esta corriente en miliamperios. Entonces, para expresarla en miliamperios, corre este punto decimal 3 lugares hacia la derecha, o multiplica por 1000, que es lo mismo. Entonces 0.010 equivale a 10 miliamperios. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. A veces solicitan ambas respuestas, pues ahí están.